Like a Hellcat. Estudiantes de la sección de teoría de circuitos 2. En el día de hoy vamos a estar viendo dos de los métodos más importantes para análisis de circuitos de corriente alterna en estado sinusoidal permanente. Estos son el método general para análisis de malla y el método general de análisis de nodo. En este caso, en el día de hoy, vamos a estar viendo cómo se resuelven circuitos con fuentes independientes, en un caso de voltaje y en otro de corriente. Vamos a proceder. Para el caso del método de análisis de malla, vamos a utilizar lo que tiene que ver con las fuentes de voltaje independientes para el circuito. Esto indican o tenemos que atender a tres pasos fundamentales para resolver un circuito aplicado al análisis de malla donde tienen fuente de voltaje independiente. Estos son, primero, asignar una corriente diferente en el sentido de las manecillas del reloj a cada lazo cerrado independiente de la red. Aunque esto no es absolutamente obligatorio, pero esto elimina la necesidad de tener que elegir una dirección para cada aplicación. Segundo, indicar las polaridades dentro de cada lazo para cada impedancia según la determine la dirección asumida de la corriente. Tercero, aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado en el sentido de la manecilla del reloj en caso de que este sea el sentido que se haya elegido. Dentro de este punto 3, que para resolver los circuitos de análisis de malla tenemos que si una impedancia tiene dos o más corrientes asumidas a través de ella, la corriente total a través de esa impedancia será la corriente asumida del lazo en la que se esté aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff más las corrientes asumidas que pasan en la dirección opuesta. Otro punto que debe tener en consideración es que la polaridad de una fuente de voltaje no se ve afectada por la dirección de las corrientes de lazo asignadas. Y por último, el último paso sería resolver las ecuaciones lineales simultáneas resultantes para la corriente de lazo asumida. Vamos a ver un ejemplo inmediatamente de resolución de un circuito mediante el análisis de malla. Aquí tenemos el ejemplo y nos dice que encuentra la corriente IC1 utilizando el método general de análisis de malla en el circuito siguiente. Este es un circuito que tiene dos lazos cerrados, tiene dos fuentes de voltaje independientes, tiene una inductancia con su reactancia inductiva, tiene una resistencia con su valor de 4 ohmios, una reactancia capacitiva. Entonces, para los pasos 1 y 2, que nos decía que asignemos una corriente en el sentido de la manecilla del reloj, aquí vemos, para este lazo tenemos ISU1 y para este lazo tenemos a ISU2. Vemos que las fuentes de tensión no variaron su polaridad según fueron dadas en el circuito original. Y podemos observar que la corriente que nos están solicitando es esta corriente que va aquí en este lazo. Entonces, asumiendo la dirección de la corriente, vamos a aplicar la polaridad a cada una de las impedancias. Para Z1, como esta dirección de la corriente, positivo, negativo, aquí positivo, negativo. Para I2, por esa impedancia Z2, va a hacer que la dirección de la corriente aquí sea positivo o negativo, aquí positivo y negativo. Y como ya explicamos anteriormente, las fuentes de tensión mantienen su misma polaridad. Que también podemos ver aquí que hemos expresado el valor de cada una de las impedancias. Z1, que es un inductor, es igual a más J2 ohmios, indicando, y como sabemos previamente, que la reactancia inductiva o la impedancia relacionada a un inductor se encuentra siempre en el eje imaginario positivo. Para la
Z sub 2, que es una resistencia, sabemos que esta siempre se encuentra en el diagrama de impedancia en el eje real positivo, un ángulo asociado de 0 grados. Para Z sub 3, que es un capacitor, sabemos que ella siempre se encuentra en el eje imaginario negativo y tiene un ángulo asociado de menos 90 grados. Por eso, la impedancia en el capacitor es de menos J y la impedancia en el inductor es de más J. Aquí estamos expresando las fuentes de voltaje en forma polar para poder resolver el circuito. 2 voltios a un ángulo de 0 grados y 6 voltios a un ángulo de 6 grados. Entonces, en el paso 3 nos dice que busquemos, que establezcamos o que apliquemos la ley de tensión de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado. En el lazo 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si vamos en esta dirección, vamos a tener que va a ser S1 sale por el punto de mayor potencial, menos Z1 por la corriente I1 sale por el de menor potencial, menos Z2, pero aquí, como esta impedancia, pasan por ella dos corrientes, tanto I1 como I2, y dijimos que era la suma de las dos corrientes, o de las corrientes que pasaban por ella, sería menos Z2 por la diferencia entre entre I1 menos I2. Entonces ya aquí concluiremos este lazo y vemos las ecuaciones o la ecuación correspondiente a ese lazo. Dijimos que era la fuente I1 menos I1 por Z1 menos Z2 por la diferencia entre I1 menos I2 igual a 0. Entonces vamos a ver cómo sacamos la segunda ecuación para el segundo lazo. Si partimos en la dirección de la corriente, ¿qué tenemos? Que va a ser menos Z2, en este caso por la diferencia de la corriente I2 menos la corriente I1. Vienen en dirección contraria. Esa corriente que pasa en esta dirección menos esa corriente que pasa en esa dirección. Entonces, menos la corriente I2 por esa impedancia Z3, y aquí como la fuente de voltaje va del mayor potencial al menor potencial, sería menos E2. Y aquí lo tenemos, menos Z2 por I2 menos I1, menos I2 por Z3, menos E2 igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Vamos a hacer la distribución con respecto a Z2. Y vamos a hacer la distribución también aquí en la ecuación 2. Entonces tenemos que S1, que es lo mismo que está aquí, menos I1 por Z1, que es lo mismo que está aquí. Entonces menos por más da menos. Entonces será I1 por Z2, menos por menos da más. Entonces sería I2 por Z2, igual a 0. Para la segunda ecuación sería menos Z2 por I2, menos por más da menos. Menos por menos da más, más I1 por Z2, esto permanece igual, menos I2 por Z3, menos S2 que también continúa igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este paso, vamos a buscar los términos semejantes y inmediatamente vamos a despejar a la variable independiente que sería S1 y S2. ¿Qué sucede en este punto? En la primera ecuación que tenemos, que van a ser factor común de I1, Z1 negativo y Z2 negativo. Entonces, ¿qué sería? Si yo quiero multiplicar el menos I1 por la suma de Z1 por Z2. Entonces, si yo este valor que me va a dar lo mando para aquel lado, entonces sería más Z1 más I1 por Z1 por Z2. Y este valor que está positivo vamos a pasar por aquel lado, vamos al negativo, va a ser menos I2 por Z2. Entonces, aquí está la ecuación. I1 por Z1 más Z2, menos I2 por Z2. Y esto, que se quedó de este lado solo, queda con el mismo signo. Para la segunda ecuación que tenemos, vamos a sacar factor común I2. ¿Qué tenemos? Que I2 va a ser factor común de
Vamos a tener lo mismo, menos I sub 2 por Z sub 2 más Z sub 3. Más Z sub 1 por Z sub 2. Entonces vamos a pasar esto para poner estas ecuaciones, como estas partes de la ecuación positiva vamos a pasarla para el otro lado. Vamos a despejarla para el otro lado. Entonces dijimos que esto va a ser menos I sub 2 por Z sub 2 más Z sub 3. Como está negativo el I sub 2, del factor común pasa para el otro lado positivo. I sub 2 por Z sub 2 más Z sub 3. Aquí tenemos que I sub 1 por Z sub 1, por Z sub 2, perdón, está positivo, pasa para aquel lado como negativo. Aquí tenemos I sub 1 por Z sub 2. Este valor que está aquí se quedó también de este lado, no fue despejado, se queda igual, menos E sub 2. Entonces, finalmente podemos reescribir o escribir nuevamente las ecuaciones de la siguiente manera. Para poner todo lo que sea I sub 1 en una columna y todo lo que sea I sub 2 en otra columna. ¿Qué tenemos? De la primera ecuación, I sub 1 por Z1 más Z2 menos I sub 2 por Z2 igual a I sub 1. Entonces aquí que tenemos menos I sub 1 por Z2 más I sub 2 por Z2 más Z3 igual a menos I sub 2. Ya tenemos las dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas que podemos resolverlas por cualquiera de los métodos conocidos, ya sea por sustitución, por igualación. A mí me gusta el término determinante porque es el método que considero más fácil para resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, en el paso 4, vamos a utilizar el determinante para encontrar o para encontrar la variable que estamos buscando. ¿Qué establece el método determinante? Que en el numerador, en el determinante numerador, vamos a sustituir la ecuación de la variable que queremos encontrar por la columna de las variables independientes, que son estas que está aquí. Vamos a sustituir esto que está en I sub 1, vamos a sustituirlo por E sub 1 y E sub 2. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos que E sub 1 menos E sub 2, esto queda igual menos Z2, esto queda igual Z2 más Z3. Lo vemos aquí. Aquí va a haber E sub 1, aquí va a haber menos E sub 2. Esto queda igual, que es menos Z2 y más Z2 por Z3. ¿Por qué se eliminan las I? Porque las corrientes es lo que estamos buscando. Entonces esas son incógnitas y el método determinante lo que queremos es lo que acompaña a las incógnitas para aplicarlo. Entonces ya aquí en el determinante numerador sustituimos lo que estaba en la columna de I sub 1 y dejamos igual lo que estaba en la columna de I sub 2. Para el determinante del denominador vamos a poner tal cual todo lo que estaba en la columna de I sub 1 y todo lo que estaba en la columna de I sub 2. Entonces ahí vamos a aplicar el método determinante, que sería multiplicar esto por eso menos multiplicar eso por eso. ¿Qué vamos a tener? E sub 1 por Z2 más Z3, que es esto que tenemos aquí. Entonces esto aquí dice menos por menos es más, pero por el menos de la fórmula va a quedar menos E sub 2 por Z2. En el denominador vamos a tener Z1 por Z2 por Z2 más Z3. Aquí tenemos menos por menos, pero la forma también tiene un menos, será menos por menos da más al cuadrado y el signo menos del determinante, de la forma determinante. Entonces, ¿qué hacemos aquí abajo? Vamos a encontrar entonces, vamos a encontrar factor común de aquí. ¿Qué tenemos factor común aquí? Z sub 2. Si lo vemos ahí, mira, Z sub 2 está con E sub 1 y Z sub 2 está con E sub 2. Entonces sacamos E sub 1 menos E sub 2, factor común Z sub 2 más Z1 por Z3 entre, si multiplicamos Z1 por Z3 me da Z1 por Z3, Z1 por Z2 me da Z1 por Z2 y aquí multiplico, entonces me va a quedar al final
que cuando yo multiplico Z2 por Z2 me va a dar Z2 al cuadrado, que me va a eliminar Z2 que está aquí y me va a quedar Z2 por Z3, que es este factor que tengo aquí. Esto lo pueden hacer fácil y sencillo, practicándolo en sus hojas, en su cuaderno. Entonces vamos a sustituir los valores que ya nos dieron en principio. Dijimos que el voltaje era de 2 voltios, la fuente 1, la fuente 2 era de 6 voltios, entonces es 1, 2, menos 6 voltios es 2 menos 6. Por la fuente, por la resistencia, más el voltaje en la fuente 1 por la resistencia, la impedancia en 3, que es menos J1. Entonces aquí abajo sustituimos Z1 por Z2, aquí multiplicamos Z2 por Z3 y aquí Z2 por Z3. Z2 por Z3 y Z2 por Z3. Realizando las operaciones matemáticas, nos va a dar como resultado menos 16 menos J2, que sería 6 negativo menos 2, me dará 4 negativo. Si lo multiplico por estos 4 me dará menos 16. Y aquí que va a dar 2 por menos 1 me dará menos J2. Y aquí abajo me va a dar 8J menos J al cuadrado 2 menos J4. Cuando resolvamos esto, parte de aquí abajo, matemática simple, número complejo, lo que ya sabemos, ya hemos estado practicando, me va a dar 2 más J4. Y al final, que vamos a tener? Vamos a encontrar módulo y ángulo para esta parte y módulo y ángulo para el denominador. Módulo, recuerden, que es la raíz cuadrada de los cuadrados de las dos componentes, y el ángulo sería el arco tangente, la función inversa de la componente imaginaria entre la componente real, o la componente en Y, como ustedes lo quieran decir. Eso me dio 16.12 amperes a un ángulo de menos 272.87 grados, actuando con su computadora o su calculadora científica, la función de EG, que es la que nos va a dar la función en grado. Aquí abajo hacemos lo mismo, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado da 20, raíz cuadrada de 20, 4.47, tangente inversa de 4 sobre 2 me va a dar 63.43 grados. Aquí seguimos operando con la matemática básica, con números complejos, en este caso números polares. ¿Qué hacemos? Dividimos 16.12 módulo entre módulo, me da 3.61 amperes. Los ángulos creo que hace que se restan, o decir que este pasa con signo contrario, vamos a tener menos 172.87, que es positivo pasa negativo, va a quedar los dos con signos negativos, entonces lo sumamos algebraicamente y me dará menos 236.30 grados. ¿Qué nos indica ese ángulo? Que ese ángulo está siendo medido como en la dirección de la manecilla de reloj, y como sabemos que los ángulos se miden contrario a la manecilla de reloj, entonces solo tenemos que sumar o restarle a 360 por 136.30 grados y la magnitud queda igual, 3.61 amperes a un ángulo de 123.70. Análisis de nodo. Vamos a ver análisis de nodo para fuente de voltaje independiente. Los pasos son los siguientes: determinar el número de nodos dentro de la red. Segundo, elegir un nodo de referencia. Identificar cada nodo restante con un valor de voltaje con un subíndice, ya sea B sub 1, B sub 2, o sea B sub A, B sub B, como ustedes consideren. Tercero, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo, excepto el de referencia. Asumir que todas las corrientes reconocidas abandonan el nodo en cada aplicación de la ley de Kirchhoff. Cuarto, resolver las ecuaciones resultantes para los voltajes nodales. E inmediatamente vamos a pasar a ver un ejemplo. Determinar el voltaje en el inductor para la red de la figura mostrada a continuación. Tenemos una red
en donde se puede observar claramente que hay 3 nodos en esta red, que son ese punto de ahí, que es un nodo, un punto, un circuito donde convergen 3 o más elementos. ¿Qué converge aquí? Esta parte de aquí del circuito, esta parte que tiene inductor y esta parte que tiene resistencia. Un segundo nodo sería este que está aquí, que convergen esa resistencia, esa fuente de corriente que está ahí y ese capacitor que está aquí. Y un tercer nodo que es el punto común, la Tierra. Entonces vamos a asumir la Tierra como nuestro nodo de referencia. Inmediatamente pasamos a los pasos 1 y 2, que es identificar los demás nodos con B1, con sus subíndices, y vemos aquí las impedancias ya, donde vemos que no es necesario determinar polaridades porque no vamos a trabajar con la ley de tensión de Kirchhoff, sino que vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo. Ya tenemos que este es nuestro nodo de referencia y estos dos son los nodos con subíndices donde vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, para el nodo 1, cuando vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, el nodo 1, ¿qué estamos viendo? Vamos a estar viendo en ese nodo esta parte del circuito, la Z1, vamos a estar viendo Z2 y vamos a estar viendo esta parte del circuito vista desde aquí hasta el punto del nodo 2. Entonces, si aplicamos lo expuesto anteriormente, ¿qué tenemos? Que aquí no tenemos ninguna corriente conocida, todas son desconocidas, por lo tanto, todas las vamos a considerar como que están del nodo. Y que establece la corriente de Kirchhoff, que la sumatoria de la corriente en un nodo es igual a 0, o la sumatoria de las que entran es igual a la sumatoria de las que salen. Como todas salen, ¿qué decimos aquí? Que tenemos que I1 más I2 más I3 es igual a 0. Entonces, ¿a qué sería I1 como definición del voltaje? ¿Qué sería? Tenemos a I1, ¿verdad que sí? ¿Qué es igual a I1? Tenemos la diferencia entre ese voltaje nodal y esa fuente de tensión entre esa impedancia. Entonces sería B1 más esa fuente entre Z1. Más, ¿qué sería esa I2 en términos de voltaje? De caída de tensión sería ese voltaje nodal entre Z2. ¿Y qué sería esa corriente I3 en función de ese voltaje nodal que está ahí? Sería la diferencia entre ese voltaje, entre ese punto, ese voltaje en ese nodo, menos el voltaje en ese nodo entre esa impedancia. B1 menos B2 entre Z3. Todo igual a 0. Reagrupamos términos, ¿cómo? Sacando qué es lo que tiene factor común B1. B1 es factor común de 1 sobre Z1, es factor común de 1 sobre Z2 y es factor común de 1 sobre Z3. Y B2, ¿de qué es factor común? De 1 sobre Z3. Entonces, ¿qué nos queda nada más? Nos queda menos E, la fuente de voltaje, entre Z1. S menos E sobre Z1 vamos a pasar para el otro lado para dejarlo como término independiente porque ya estos valores lo conocemos. Tenemos ahí que sería S1 sobre Z1 ya con valor o con signo cambiado, perdón. Eso saldría negativo, aquí lo ponemos como positivo. Ahora vamos a ver, aplicarlo desde el punto de vista del nodo número 2. ¿Qué vamos a ver en el nodo número 2? Vamos a estar viendo Z3, vamos a estar viendo Z4 y vamos a estar viendo la fuente de corriente que está aquí. Y el voltaje en el nodo 1. Si aplicamos aquí en este nodo, ese nodo y ese es el mismo, solamente algo de concepto, podemos moverlo para acá sin ningún problema. Vemos aquí que estas dos fuentes son desconocidas y las asumimos que salen del nodo. Y esta la conocemos, pero por definición sale del nodo, porque sabemos su valor y todo. Decimos que la sumatoria de esto es igual a 0, tenemos la sumatoria. Nuevamente decimos, en términos de tensión, a que es igual la caída de tensión en este punto de esta impedancia, que sería lo que vemos en el nodo 2 menos lo que vemos de voltaje en el nodo 1 entre la impedancia. Para este sería el nodo 2 entre su impedancia 4
Y aquí no tenemos que de tensión, sino lo que tenemos es una corriente, una fuente de corriente donde tenemos más elementos. Entonces aquí tenemos la corriente solamente, la fuente de corriente. Agrupamos nuevamente. ¿Qué tiene en común B sub 2? Tiene a 1 sobre Z sub 3 y tiene a 1 sobre Z sub 4. Para B sub 1 que tenemos menos B sub 1 por 1 de Z 3. Y esta, la valor de la fuente de corriente, que ya lo conocemos, la pasamos por otro lado como término independiente. Está positivo, la pasamos negativa. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Agrupamos las ecuaciones. La ecuación número 1, que ya la tuvimos aquí atrás. Y la ecuación número 2, que es esta que tenemos aquí. Entonces, ponemos ambas ecuaciones y procedemos nuevamente a tener dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolverla a través de cualquiera de los métodos ya conocidos. Yo nuevamente les propongo que utilicen el método de determinante. Para mí es más rápido y más fácil. Finalmente, nos va a dar como resultado esos valores que están aquí abajo, por lo que para ustedes su primera tarea sería hacer los cálculos con los valores ya dados por el método que consideren y nos lo van a enviar vía correo electrónico o por cualquiera vía que se establezcan, donde se demuestre que este es el valor para el voltaje 1, que es lo que estamos buscando. Bueno, señores, esperamos que el video hayan entendido. Saben cómo contactarme para cualquier pregunta, cualquier dudas, y estaremos subiendo ejercicios, aparte de lo que estaremos enviando, ejercicios resueltos para que ustedes vayamos trabajando en la medida de lo posible, de la mejor manera posible. Si les gustó, señores, vamos a seguir este canal y seguimos